Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. A ver, y vaya que los queremos seducir de diferentes maneras con toda la barra de programas que tenemos en Radio Pasión US. Saludos a Ricky Gómez, saludos a Paula Guzmán, nuestros directores, saludos a mis compañeros. Les mando un abrazo a todos y bienvenidos a este programa que se transmite a través de nuestra Asociación Civil México Progresa Leyendo. Ya les he invitado a entrar a México Progresa Leyendo, mexicoprogresaleyendo.org. Ahí hay un punto de contacto, pueden escribir, pueden hablar, hay un teléfono. Roger, queremos este tema. Roger, me pueden jalar las orejas. Roger, no nos gusta lo que dijiste. Trato de ser puntual con lo que digo, ético, y es un programa para todos. Aquí se respetan todas las formas de pensar y no sé si se han dado cuenta, pero este es un programa de radio en donde, ¿saben qué? No se habla de política, no se habla de religiones, no hay puntos partidistas, ideológicos, porque si en algo nos debemos de unir, todos es en la cultura. Que yo soy de este partido, que yo soy del otro, que yo creo en esto, que yo creo en el otro. Es importante que nos respetemos y por lo pronto aquí en Conroyen en la Cultura, todos tenemos cabida. Queridos amigos, el día de hoy les tengo un programa, bueno, no saben, he estado ilusionado con hacer este programa porque es una gran sorpresa. Ay, no sé ni por dónde empezar, pero tengo un gran invitado que voy a leer su currículum. Mi gran invitado es un escritor que admiro mucho, que se llama Enrique José Aguilar. Y les voy a platicar qué pasó. Voy a la Biblioteca México, me hicieron el honor de invitarme a un evento en la Biblioteca México y me encuentro a una persona precisamente en la Biblioteca México enamorado de los libros, entablamos conversación y yo lo admiro mucho, he hecho amistad con él, Enrique José Aguilar. Fíjense esto, a ver, ahí va el currículum. Este programa se llama Letras de un jardinero, así se llama, ¿eh? Letras de un jardinero. Grabémonos el nombre porque es el título de un libro que tiene una historia preciosa, que tiene una historia, ahorita lo van a escuchar. Y así escribe mi querido Enrique José Aguilar. Nací en la Ciudad de México. Allí estudié primaria y secundaria. Terminé el bachillerato en los Estados Unidos de Norteamérica. Fui soldado FAFP por 3 años en el campo militar número 1. Emigré como indocumentado a los Estados Unidos en 1988. Viví 2 años en California y en 1990 me volví a la ciudad de Seattle, estado de Washington. Allí estuve viviendo hasta que regresé a México en el año 2016. He escrito 10 libros en total. Letras de un jardinero, que es del que vamos a hablar hoy. El regalo, Juan Pueblo, Lucy Guadalajara Café, Érase una vez un hombre, 22 cortos relatos de México que se nos fue, El Carbonero y Cherries, 4 relatos peregrinos, 24 historias del camino y Homo sapiens. Escribí por 3 años consecutivos en 2 periódicos semanales del estado de Washington y en una revista cultural. Gané un concurso, 2 concursos internacionales de narrativa, uno en Miami, Florida y otro en el estado de Colorado. Tengo un canal de videos en YouTube que se llama Acá la Neta. Algunos de mis videos han llegado
a cerca de 100,000 visitas y otro tiene más de 150,000 visitas. Algunos solo unas cuantas reproducciones. Pienso que es por la temática de la que hablo, aunque la verdad no tenga experiencia hablando al micrófono, pero bueno, ahí están. También tengo mi página de Facebook, que es facebook.com/enrique.aguilar.5076. Ahí tengo datos sobre eventos realizados en Estados Unidos y México, también fotos y escritos. Mi gran invitado de hoy, Enrique José Aguilar, se fue a los Estados Unidos de Norteamérica, estuvo trabajando, bueno, nos va a contar la aventura, un inmigrante que se fue a los Estados Unidos, y tenemos este gran libro que se llama Letras de un jardinero. Querido hermanito Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Con Roy en la Cultura. ¿Cómo estás? Muy bien, Roger, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto y un honor haberte conocido y estar aquí en tu programa. Me da mucho gusto poder hacer esta grabación. Oye, querido Enrique, tú te vas de México a Estados Unidos, tú naces en la Ciudad de México. Estamos acostumbrados a que de repente vienen habitantes de Centroamérica, pasan México, se van a los Estados Unidos. Pero a veces no escuchamos tanto que un capitalino de la Ciudad de México migre a los Estados Unidos. Oye, a ver, ¿cómo es esta aventura, así en resumen, que te hace llegar a los Estados Unidos, pero que te hace convertirte en escritor? O sea, primero quiero que conozcamos cómo nace el escritor a través de sus sueños, digamos, migratorios a los Estados Unidos. ¿Cómo está esto, querido Enrique? Yo estuve en la Brigada de Fusileros Paracaidistas, por eso es FAFP, Brigada de Fusileros Paracaidistas. Estuve 3 años, cumplí mi contrato porque cuando uno entra a la milicia en México tiene que firmar un contrato de 3 años. Después de eso, cuando me di de baja, porque al año me di cuenta de que no tenía vocación para las armas. Entonces dije, bueno, me aguanto porque resulta de que en aquel tiempo, te hablo de 1984, 87, que fue cuando estuve, el 90% de los paracaidistas se desertaban. Y para empezar, ni siquiera la mitad se graduaban de paracaidistas porque el curso era muy pesado, era de 6 meses. Bueno, me causé baja y ya tenía el gusanito en la cabeza de que me tenía que ir de la Ciudad de México, sobre todo para aprender. Cuando uno es joven, como tú sabes, uno puede encontrar un trabajo, juntarse con una muchacha, casarse, tener hijitos y ya. Pero yo lo que no quería es tener compromisos porque lo que me interesaba mucho era conocer México, conocer el norte y a ver si me podía colar por Estados Unidos, porque yo no tenía amistades, no tenía amigos, no tenía familiares, no tenía nadie que me ayudara. Entonces, digamos que primero busqué por Ciudad Juárez, luego por Nogales y luego por Tijuana, ahí por la Mesa de Otay. Entonces, ahí estuve como 2 años en las fronteras, hasta que tuve oportunidad en Tijuana y me pasé a San Isidro, que es la frontera vecina con Tijuana. Luego ya me pasé a San Diego, una ciudad más para el norte, y de ahí me fui para Los Ángeles. Por tan mi buena suerte que no hubo problemas, porque en aquel tiempo, te estoy hablando de 1989, 90, no había problemas porque sabían que la frontera era porosa por la cantidad de jóvenes mexicanos que iban temporalmente a trabajar en los campos de todo el país, tanto del estado de Washington, de Oregon, de Utah, de California, etcétera, etcétera. Todos sabían que hacían incluso un recorrido. En un lugar iban una temporada, luego otra, hasta en otoño o en invierno para podar las viñas, las parras de uva, y se regresaban. Trabajaban 3, 6, 9 meses, porque eso ya es, digamos, que es de tradición. Pero resulta de que después de que me metí, yo me metía y me salía solo. Y pues lógico, me quedé mucho tiempo en las calles de Los Ángeles, y no se diga en Tijuana, pues tampoco tenía familiares. Y en el transcurso de ese tiempo, te quiero comentar, desde adolescente, yo escribía. Incluso recuerdo que el 19 de septiembre de 1985, en el terremoto de la Ciudad de México, yo escribí una cronología
cómo fue que ocurrió. Incluso pues tengo fotos en mi página de Facebook que las tomé aquí en Paseo de la Reforma, que hay una exposición de esa gran tragedia que murieron un poco más de 30,000 personas. Una gran tragedia. Bueno, entonces yo escribía, digamos, por necesidad, porque cuando uno escribe, no escribe pensando que va a ser un cuento, una historia, no. Lo que me llegaba, lo escribía, porque yo te había tenido ese tips de un libro que había leído en la casa de un primo, aquí en Puebla, que un joven le preguntaba a un escritor que había ido a darles una ponencia sobre escribir, y le preguntó, ¿cómo le hago para escribirme? ¿Cómo le hago para volverme un escritor? Y el escritor le dijo solamente una palabra: escribe. Y yo lo tomé muy en serio. Y entonces empecé a escribir. Y ya ahí siempre escribía, siempre cargando un cuaderno, que todavía tengo las libretas. Y de ahí fui escribiendo y en el camino. Y luego cuando llegué primero trabajé en Los Ángeles, California, en las calles de San Francisco de Jornalero, de San Francisco el este de Los Ángeles, ahí por Pomona. Y luego me fui al norte, específicamente al Valle de San Joaquín, que es la zona agrícola de California y de las más ricas en ese aspecto en todo el país de Estados Unidos. Y ahí estuve trabajando en un pueblito que se llama Madera, California, y trabajé varios meses, pero solamente agarraba 3 o 4 días por semana. Entonces me quedé pensando, si yo me voy más al norte, lo obvio es de que no haya muchos mexicanos, porque el 80% de los que trabajábamos en el campo éramos mexicanos indocumentados. Te hablo de 1989, cuando 3 años antes se había pasado una ley que se llamó Ley Simpson-Rodino, que muchos habían arreglado. Entonces éramos el 80% de indocumentados, porque los que ya tenían papeles iban más al norte o simplemente no trabajaban en el campo porque ya tenían permiso. Entonces yo me fui para el norte, para Seattle, después de haber estado unos meses, en un año en California, incluido en Los Ángeles y en el Valle de San Joaquín. Me fui para Seattle y ahí en Seattle pues empecé a trabajar de jornalero, que quiere decir que es como un trabajador eventual que se para en una esquina de los supermercados o de los centros donde venden mucho material de construcción, de jardinería, de sheetrock. Le llaman comúnmente Home Depots o Lowe's. Entonces yo me paraba y llegaba la camioneta y me llevaba y yo trabajaba. Porque no te quieren para que hables inglés, ni nada. Te dicen, haz un hoyo, barres aquí, haz limpieza acá, haz esto, y tú lo haces, porque tampoco es cosa del otro mundo hacer eso. Y así fueron pasando los años, y ahí fui también. Yo seguía escribiendo, y luego entré a trabajar, como te comenté la otra vez, antes de ser jardinero, yo era chef de un restaurante italiano, y esto ocurrió porque en la calle, en la zona donde yo me paraba para esperar gente que me llevara a trabajar, esto fue ya en 1990, llegó un italiano de nombre Salvatore, y me dijo, trabajone, así me decía, y pues se acercaron varios, y le preguntaron varios de qué, y a mí me dijeron, lo quieren de lavatrastes. Yo dije, pues yo me voy, y me fui, y en ese restaurante duré 5 años. Durante ese tiempo, ya que tuve más estabilidad, me fui a la escuela en las mañanas para aprender a hablar inglés, entenderlo, escribirlo, leerlo, y así pasaron 5 años, y en el transcurso de ese tiempo, aprendí primero que nada, pues a lavar los trastes, a hacer la limpieza, a lavar las ollas. Luego el cocinero, el chef, que era uno de Tailandia, él me dijo que me iba a enseñar a preparar, y me enseñó a hacer preparación, cortar vegetales, carnes, verduras, etcétera. Y luego me agarró de ayudante de cocinero, ya subí de puesto a los 2 años, y luego en un año ya era cocinero. Y luego a los 4 años, resulta que este señor de nombre se llamaba David Kong. Él abrió un restaurante italiano que se llamó Percheno, que viene siendo ¿por qué no? Porque él era de Tailandia, había aprendido comida italiana en San Francisco y trabajaba en un restaurante como chef, pero luego abrió sus restaurantes y me invitó. Pero pues yo me quedé mejor en su lugar porque era el único que conocía todo eso. Estaba muy joven, tenía 24, 27 años, algo así. Y aprendí rapidísimo, y ya sabía hablar inglés y escribirlo y esto, hasta un poco de italiano, bueno, algunas palabras. Y entonces fue cuando me quedé de chef por un año, incluso tengo la carta de recomendación. Y de ahí
me quedaba pensando, porque tenía 27 años, 28, me quedaba pensando qué quería hacer de la vida. Le dije, porque como todos sabemos, el trabajo de chef en Estados Unidos y aquí también requiere muchísima concentración, ¿no? Que tengas agilidad mental, que sepas hacer los especiales, que hagas pedidos, que hables por teléfono, que revise la mercancía, que hables a las carnicerías, a donde venden mariscos, pescados, sobre todo salmón, pez espada, merlín, etcétera. Comida especial, porque ayer el plato en aquel tiempo, te estoy hablando de 1996, 97, un platillo de pasta te costaba en ese restaurante $20. Entonces había platillos de 20, 30, $40. Y A ver, como que se pausó tantito, está platicando. Estamos hablando con el maestro Enrique José Aguilar, nos está contando su semblanza de vida. Ahorita como que se pausó tantito, vamos a esperar a que se restablezca. Síguele, Enrique, te quedaste congelado. bueno, Síguele. bueno, tuve una reflexión acerca de lo que yo quería hacer en la vida y me quedé pensando qué quería, porque yo había trabajado de jardinero en las calles, allá en Seattle y en Los Ángeles. Dije, pues me voy a convertir en jardinero, sabía un poquito. Y me convertí porque yo me daba cuenta que para poder seguir escribiendo y enfocándome, tenía que estudiar. Y sí estudiaba, pero no lo suficiente. Y tenía que tener libre mi mente. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me meto de jardinero, al fin que pues me va a costar trabajo al principio, pero también puedo tener libre la mente para poder estudiar, para poder pensar y para poder escuchar videos de filosofía y letras clásicas aparte de leer. Hay que leer mucho. Y lo hice. Y en ese transcurso de ese tiempo me di cuenta que ya tenía muchísimo, ya tenía 2 cuadernos y me puse a recopilar lo que tenía escrito, pero me di cuenta que necesitaba aprender a tipear. Eso fue años después. Porque en ese transcurso de este tiempo, cuando decidí ser jardinero, me hice un viaje para Nueva York y para New Jersey y también para Pensilvania, que ahí tuve una novia. Y en eso pues recopilé muchas historias. Luego me regresé para México y luego me regresé y recuerdo que a los 37 años ya tenía los cuadernos y listas las historias, pero dije, pero no sé tipear. Y ahí me tienes a los 36 años aprendiendo. Compré una computadora vieja y un programa de Maybe Stitch Typing. La compré y me puse a tipear. Y me costó muchísimo trabajo, porque pues yo trabajaba con la tierra, trabajaba con máquinas, trabajaba con herramientas pesadas, con el pico, con la pala, pero lo hice. Al año agarré mis cuentos y los puse, que eran 20, los puse en mi primer ejemplar de Letras de un Jardinero. Me salió un poco mal, te estoy hablando de 2009, hace 14, 15 años, 15 años, 15 años. Me costó ese trabajo, pero seguí escribiendo. Eso fue a los 37 años. Luego a los 40 escribí el segundo libro, El Regalo. Y luego, después de eso, escribí el libro que yo tenía pensado escribir acerca del choque cultural, económico, político, lingüístico de etnias de mexicanos de clase barrio bajo que se van así. Porque en serio me impactó mucho cómo la cantidad de gente que vivía en Seattle, que el 80% o 70% era blanca, 20% negra y los demás minorías. Nosotros éramos minorías, tanto así que cuando yo llegué a Seattle, no había solamente una estación de radio que funcionaba 8 horas por día. No había periódicos, no había nada. Y entonces, pues me costó trabajo. Pero, aprende uno inglés y uno se da cuenta que tiene que hacer ciertas cosas. Y fue cuando tomé la decisión. Ya sabía yo tipear y con el tiempo he mejorado. Mis libros, todos los he mejorado porque cuando uno no... Y también en el transcurso de este tiempo, pues como te dije, terminé mi bachillerato, pude obtener mi certificado, que es el que me ayuda a encontrar trabajos, pude manejar bien el idioma, pude leer muchos libros porque yo me quedaba pensando, ¿cómo le hago para ser escritor? Y lógico, lo que te dice en el sistema, bueno, vete, termina el bachillerato, te metes a la universidad, estudias filosofía y letras, y ahí sacas tu licenciatura en eso. Pero resulta que cuando yo entré aquí en la Ciudad de México, plantel 56 de la Gertrudis Sánchez del Cebetis, aquí en la colonia Gertrudis Sánchez, que no está muy lejos donde vivo, resulta que yo no tenía ni para comer. Y por eso fue que me metí al ejército. Ya en el ejército, pues ya es otra onda, pero ya salí con diferente mentalidad, porque ahí cumplí 21 años, 21, 22, y ahí fue cuando empezó mi odisea, pero todo ese tiempo pensando.
Y pues los cuentos, las historias, las cronologías, las novelas, novela corta, novela larga, el ensayo que escribí que se llama Juan Pueblo, habla de eso. Y habla sobre todo que uno puede educarse si de repente uno tiene el empeño. Por ejemplo, los libros de filosofía de Martin Heidegger, con el Ser y el Tiempo, con Friedrich Nietzsche, con José Ortega y Gasset, etcétera, con filósofos muy buenos, que a veces no tenía chance, pero cuando chance de leer los libros, que muchos de esos sí los leí, pero otros libros los tomé, cursos, perdón, mejor dicho, de la plataforma de YouTube. Yo trabajaba por horas en las yardas, podando el pasto, pasando el soplador, pasando la guira, haciendo la limpieza, pero siempre con mis audífonos y escuchando videos. Entonces la mente se te va ampliando. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 claro que sí, tú síguele, Enrique. No te interrumpo Ah, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Fíjense lo que está diciendo. A ver, aquí hay dos cosas que yo quiero rescatar. La primera de ellas es, primero, Enrique, algo que da un mensaje a nuestros radioescuchas, que es, tú fuiste un gran lector. Aquí, queridos amigos, este programa lo estamos ahora sí que lanzando a través también de México Progresa Leyendo. Aquí hay un escritor que se fue a los Estados Unidos, que está contando todas sus travesías. Yo ni lo interrumpo porque me encanta lo que está diciendo. Y me dice, Roger, yo empecé de leer y de escuchar. Y dentro de lo que él pudo hacer, aprender inglés, hasta donde pudo, te agarraste, ahora sí, como dicen, de dedos y de uñas de lo que podías aprender o no, Enrique. exactamente. En la vida, desde que era yo pequeño, hablo porque mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años y mi hermanita Carmela acaba de nacer. Se separaron. Ya no volvió a ver a mi padre por mala suerte o no sé por qué. El chiste es de que a los 8 años yo tenía ya que trabajar para poder subsistir. Y eso me dio mucha conciencia de las circunstancias en que funcionaba mi familia. Yo me crié aquí en la Colonia Estrella, lugar donde sigo viviendo actualmente, y está cerca de la villa. Yo vendía veladoras aquí en la Villa de Guadalupe, en la Basílica enfrente. Trabajaba con una señora que se llamaba Chófora, que ya se murió, pero sus hijas viven ahí. Y paso y la saludo todavía. Tenía yo 12 años ya. Iba a la primaria, trabajaba por mi cuenta y luego a la secundaria también, pero repito, en bachillerato pues ya me fue más difícil porque me vino una crisis del 84, 86. 83, 84, y fue cuando me metí al ejército. Te metiste al ejército. A ver, Enrique, pero vamos aterrizando las cosas. A ver, queridos amigos, para los que acaban de conectar, estoy entrevistando al escritor Enrique José Aguilar, que déjenme decirles una cosa, y lo acaba de decir. A ver, él no estudió ni en la Facultad de Filosofía y Letras, ni Letras Hispanoamericanas, ni Derecho, ni Economía, ni Arquitectura. Él se fue a la aventura a los Estados Unidos de Norteamérica y eso es lo que me anima a entrevistarlo, porque él es un ejemplo de la educación que yo promuevo también, que es la educación autodidacta. ¿Sí? Autodidacta es aprender por su propia cuenta y además se vale. Este programa va dirigido y va de motivación para las personas. Es que no me inscribí en la universidad. A ver, hay bibliotecas públicas maravillosas en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Ahí están esperando a que lleguen personas como nuestro querido y admirado escritor, Enrique José Aguilar, que nos está contando su vida y que además vamos a platicar de este libro que me encanta, Letras de un jardinero. Ahorita ya empezamos con eso, pero que él accedió a la educación autodidacta. Es más, estabas contando que te ponías unos audífonos y te ponías a escuchar audiolibros o textos, que eso es maravilloso. A ver, Enrique, dime una cosa, tú fuiste y has sido escritor autodidacta, o sea, tú te formaste, tú te forjaste solo. ¿Cómo? Dime, platícame. Bueno, yo escribía porque una de las cosas que hacen los psicólogos
es de que a la gente que va hace cita con ellos para poder recibir tratamiento, es que escriban lo que sienten para que lo saquen. Y en base de eso también el psicólogo pues los estudia. Y yo lo escribía porque también era un desahogo del paso de niño a adolescente a joven adulto, experiencias en todo, en el terremoto, experiencias de muerte en mi familia, y de peligro, de tragedias, etcétera. Una forma para sacarlo era escribir. Y me gustaba desde adolescente, incluso me acuerdo que en la primaria Fernando Best, en la que fui aquí en la colonia Aragón La Villa, que está pegadito a la Estrella, a 3 cuadras del lugar donde nací, en una vecindad, este, A ver, se interrumpo ahorita un poquito te congelaste. Ahorita regresa el relato de Enrique José Aguilar que nos está contando su vida. Él es un escritor que se ha hecho en forma autodidacta. Sí, síguele, Enrique, te congelaste tantito, síguele. sí, la maestra de cuarto de primaria nos dijo que escribiéramos una poesía o algo que sintiéramos de unas estampas, y a mí me tocó un pajarito que se llamaba Canoro. Y yo escribí acerca de él, y la maestra le gustó mucho, según dijo ella, que era la poesía. Y le gustó mucho, que me hizo leerla enfrente de toda la escuela, aquí en la Fernando Beste, en 1977 o 78, algo así. Pero yo escribía por necesidad, pero ya cuando, como te digo, volviendo cuando cumplí 27, 28 años, que tuve que decidir, seguía trabajando de encargado de un restaurante o decidía lo que yo quería en la vida. Y decidí que lo mejor era trabajar de jardinero para tener libre mi mente, para poder almacenar toda esa información que había en los videos de filosofía, de YouTube, en audiolibros, y también poder estudiar por mi cuenta. Y ahí fue ya luego también siguió lo demás, que Oye, ya escribí. Sí, dime. oye, a ver, vamos a entrar en tema porque los minutos se van, Enrique. Ay, quiero decirles que lo voy a comprometer a entrevistarlo por ahí otras 2 o 3 veces, ¿eh? No creas que es la única vez que lo voy a tener. Ya me eché el compromiso con mis radioescuchas de tenerte. A ver, vamos a hablar de esto. Mi primer libro, Letras de un jardinero. Él fue jardinero en Estados Unidos. Ya nos está relatando. Más de 20 años. Más de 20 años de jardinero. Y escribió un libro que se llama Letras de un jardinero. Dice, le di una leída, presenté y vendí en el centro comunitario de South Park al sur de Seattle en el 2009. Y aquí hay algo que me mandó y que dice, Letras de un jardinero. Desde el punto de vista de un emigrante, un trabajador común como cualquiera de los millones que laboran en esta gran nación, surgen historias de la vida y del camino recorrido para llegar al país de los sueños, donde se vale soñar porque se puede. 32 cuentos o relatos, algunos muy largos, otros tan breves como media página, divididos en una trilogía: La tierra y sus hijos, Emigrantes e inmigrantes y Letras libres, componen el libro Letras de un jardinero. El escritor, con mucha voluntad y deseo de compartir la imaginación, la inspiración y la experiencia que enseña la vida, comparte una breve reseña. Y aquí son varios cuentos. A ver, platícanos. Las letras de un jardinero, expláyate. ¿Cómo nace la idea de esto? Bueno, como te comenté, cuando ya decidí hacer un libro, me costaba mucho trabajo, bueno, dinero, 3,500 para que me hicieran el libro. ¿Y qué me quedaba más que, aparte de aprender a tipear, aprender a manejar la computadora y aprender el programa de Office Word para poder editar el libro? Y pues lo hice. Y luego, cuando ya tenía los cuentos, dije, ¿cómo le pongo? ¿Qué nombre le pongo a esto? Porque tenía 20 cuentos en aquel tiempo, luego le agregué 12 más. ¿Cómo le pongo? Me quedé pensando un tiempo, porque ¿qué nombre le voy a poner? Le dije, pues yo soy jardinero y esas son mis letras. Incluso en la portada, si puedes verlo, ahí se ven las letras en el camino. Es una foto que yo tomé hice ¿cómo se llama? Algo así, algo escénico.
Yo lo puse ahí las banderas y todo eso. Bueno, le puse letras de un jardinero porque yo me dedicaba a la jardinería. Yo no quería, pues yo simplemente dije, tengo que hacer un libro y lo hice. Y me salió burdo el primero, te estoy hablando del 2005, creo, cuando ya lo estaba recopilando, lo pude terminar de hacer ya todo, mal hecho, pero ya salía, tenía el libro en mis manos así, porque también en Estados Unidos no hay mucha gente que te pueda echar la mano, porque pues allá se maneja el inglés. Y yo sí hablaba inglés, pero no escribía en inglés, no es lo mismo, yo hablo un 85% de inglés, pero no es lo mismo en el español, que ahí sí te desplayas, no sacas todo. Y le puse ese nombre, Letras de un jardinero. Y O ya sea, después le junté tú, tú le pusiste letras de un jardinero porque letras. letras de un jardinero porque lo hiciste en tu etapa de jardinero, o porque remembraste los cuentos de un jardinero, o porque ese era tu oficio y orgullosamente le pusiste letras de un jardinero. Los cuentos y narraciones que tengo aquí hablan de los niños que se quedan solos, sin padres, porque yo fui uno de ellos, que mi papá parece que se fue para el otro lado, nunca regresó. Y aquí se queda mucho, ahí hablo de millones, porque así como hay muchos millones de mexicanos, digo mexicanos, la gran mayoría de mexicanos, porque mujeres se van pocas, dejan a sus hijos, algunos se olvidan de ellos o se mueren allá, lo digo porque conozco personalmente. Eh, este, y yo tengo historias de aquí del México que se queda sin, de hijos que se quedan sin su padre porque se va al otro lado. Tengo historias de la frontera porque yo vivía ahí en la frontera. Yo tengo historias de la gente que detiene la migra. El gobierno, no es el gobierno federal ni estatal, son corporaciones privadas que los detienen y los encierran por el simple hecho de andar queriendo trabajar y de llevarse a su familia. Ahora se ha puesto mucho más pesado. Hoy en la actualidad, pues nuestros mexicanos, nuestros connacionales están sufriendo mucho por este tipo de empresario multimillonario, soberbio, déspota que es Trump, Donald Trump. Y muchas cosas que pasan allá. Entonces yo tenía experiencias no solamente de jardinero, pero al último, para ponerle un nombre, pues dije, yo soy jardinero y esas son mis letras, letras de un jardinero. Y ahí tienes, tengo ese libro y otros 3 libros más de muchas historias cortas, tanto de media página como de 23 páginas. Y también tengo novela corta de 76 páginas, de 80. Tengo el ensayo que es Juan Pueblo, tengo mi última novela, tengo 2 novelas, El Carbonero y Cheres, que está ambientada en esta área de la Ciudad de México donde vivo. Tengo El Regalo, que no es de migrantes, que habla de la vida, que cuando cumplí 40 años, y tengo mi última novela, tengo 4 cuentos que ya tienen más de 40 páginas cada uno, o 30, algo así. Y son cuentos largos y que le puse cuántos cuentos peregrinos, 4 cuentos peregrinos, porque son 4 porque uno habla de amor, porque el amor pues, es lo que rige la vida al ser humano y a muchas especies. El peligro, porque cuando andas viajando, andas viendo, te das cuenta de que hay posibilidades de que te mueras, de que te maten, porque incluso en la frontera que les llaman el, el, el bordo, allá en Tijuana, entra la policía y te golpea. Hay cholos que te golpean. Entonces deben andar con mucho cuidado. Incluso te pueden matar. Y yo vi en la frontera. Y la migra, te hablo de que en aquel tiempo, no sé ahora, había un promedio de 500 muertos en la frontera de entre México y Estados Unidos y la gran mayoría de mexicanos. Wow. 500 muertos al año. Y Wow. yo vi, incluso ahí tengo el peligro, el amor, la muerte, porque yo conocí la muerte personalmente. Ahí está un relato mío, que ya a mí me daba la posibilidad de que yo me muriera un 94%. Si no más del 90% se muere. ¿Por qué? Porque sus heridas son de muerte, son fatales. Pero gracias a la naturaleza, gracias a Dios, no me morí. Pero ahí está un relato de muerte, de amor, de ficción. Ahí tengo un cuento de ficción que se llama El Descanso de América. Porque yo escribo lo que me llega a la mente. O sea, yo no estoy pensando si está bien, si está mal, si es de este mundo o no de este mundo, sino que es fantasía de todo todo lo que veo, escucho, aprendo, veo, imagino, lo saco en ficción. Como me viene, me llega. Primero me llega así, y luego lo voy dando estructura, y luego ya lo acomodo, y lo edito como unas 5 veces, porque todo hay que trabajarlo. Es el trabajo más pesado para mí, porque pues no estudié, pero con la práctica se aprende, igual que la guitarra. Con la Oye, práctica se aprende. oye, querido Enrique, fíjate que te voy a hacer manita de puerco,
voy a hacer lo que hago con varios escritores. Ahí tienes tu libro junto a ti. Ahí lo tienes, ¿no? Sí, aquí está la portada, pero no se ve muy bien. Oye, a ver, espérate, te voy a hacer manita de puerco. Te A voy a ver, decir, léenos algo cortito. A ver, ¿tienes algo de media página por ahí? Fíjense muy bien, queridos amigos. Estoy entrevistando a un escritor que se hizo en forma autodidacta, Enrique José Aguilar, que fue militar, que se fue a Estados Unidos, que trabajó 20 años como jardinero. A ver, eso es algo de lo más hermoso que puede haber. A ver, querido Enrique, ¿se puede que nos leas algo? Va a ser exquisito escucharte. bueno, mira, en estos tiempos, que hay mucha. A ver, como que se anda pasando un poquito, pero ahorita recobra el audio. Se cortó tantito. Fíjense ahorita en lo que regresa el audio, les digo, esto que nos va a leer Enrique José Aguilar es algo que él escribió cuando estaba en Estados Unidos y que lo hizo durante esos 20 años en los que Extraordinario y muy se movió importante. como jardinero. A ver, Enrique, ahí Sí, está, bueno, se cortó tantito. A ver, léenos. bueno, te voy a leer esto porque esto habla de los mexicanos que estamos allá, porque yo era uno de ellos. Y se Ok. llama ¿Quiénes somos? Somos el hombre que levanta las cosechas para que Estados Unidos en América tenga frutas y verduras frescas en su mesa. Somos los hombres y mujeres que construimos casas, trabajamos en restaurantes, reparamos techos, damos mantenimiento a casas, jardines, oficinas, edificios y cuidamos con cariño de sus niños pequeños y ancianos. Somos un ave pasajera que no piensa echar nido y sin embargo lo hace. Somos el niño que ríe, que juega y que ignora su estatus migratorio y que no sabe en qué momento se puede quedar sin padres, huérfano. Somos el hombre que finge la sonrisa para ocultar su cruda orfandad de patria. Somos la mujer que ahoga el dolor con duro trabajo y que su corazón llora en silencio por los hijos ausentes, lejos, solos. Somos los jóvenes que en busca de sueños se juegan la vida en una yola, en un tren, en un río, en un desierto, en un volado. Somos los viejos del olvido que invertimos aquí nuestra juventud, nuestra fuerza, y que envejecemos con los años doblando nuestra espalda con la esperanza de exhalar el último suspiro en el terruño que nos vio nacer. Somos los hombres y mujeres de todas edades, de todas razas, de todos colores y de todas naciones en búsqueda de igualdad, dignidad y respeto. Somos la última generación de migrantes en este crisol de razas, pues no venimos a robar, no venimos a dañar a nadie, ni a pedir limosna, ni a vivir de la caridad del Estado. Lo que habla por nosotros es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro dolor de espalda después de una dura jornada. En sí, nuestras manos hablan por nosotros. Para terminar, ningún terrorista de los que entraron a hacer daño a este país entró por el sur. Ninguno. Que vivan los emigrantes, que es la sangre fresca que revitaliza a esta gran nación. Que vivan los latinos, los hispanos, la raza y todos en general que con el tiempo hemos aprendido a querer a nuestro país adoptivo y a su gente. Que vivan los Estados Unidos de América y el pueblo. Muchas gracias y que Dios nos cuide e ilumine siempre. Me encanta. Eso lo escribí, Qué precioso. A ver, así como lo estás leyendo, es sí, un homenaje a la vida, ¿no? O sea, es un homenaje a vivir, a ser, a querer ser. Me encanta eso. A ver, ¿quieres leer otra cosa? A ver, pues mira, tengo un cuentito de casi una página a cortito ver, a que ver. se llama De Hombre de Nieve y habla de los niños de South Park, cuando me llevé a mi niño de 5 años, entonces aquel tiempo tenía 8, y de los nombres que voy a nombrar aquí, algunos niños eran de mexicanos nacidos en México, otros nacidos allá y otros gringuitos, etcétera. A Pero se ver, llama
Este libro, corta historia o cuento, lo que sea, está en una revista que salía allá en Estados Unidos que se llamaba Latino Cultural. Se llama El Hombre de Nieve. A ver, queridos amigos, querido amigo escritor Enrique José Aguilar nos va a leer un cuento de su libro, Letras de un jardinero. Es un cuento breve, corto. A ver, ¿cómo se llama, dices? Se llama El Hombre de Nieve porque lo hicieron los niños, esto es realidad, lo hicieron los niños después de una corta nevada. Qué El precioso. Hombre de Nieve. El hombre Sí. de nieve. A ver. Fue hecho a causa de una tormenta invernal. Sus creadores fueron los niños de South Park, al sur de Seattle. Fue formado de nieve, restos de basurilla del jardín, un sombrero feminoide y un par de ramas secas por brazos. Cuando estuvo completo, fue el orgullo de todos. Entonces, él los amó, como se ama al Creador. Su vida fue corta, sencilla. Conoció a 15 niños: Rafi, Martín, Lalo, Carlitos, Junior, Karen, Taya, Dalia, Emilio, Rachel, Cheris, Luis, Vicky, Lorenzo y David. Todos con cuerpo, alma y propia personalidad. Y casi todos hijos de recién emigrantes del sur de los Estados Unidos. Pasó todo el día naciendo y creciendo de las risas, cantos y juegos de los niños. Y conforme fue acabando la tarde, fue aumentando su soledad. Conoció la oscuridad de la noche, el silbido del viento y la casa de los espantos, la que está atravesando el callejón, donde se encuentra el contenedor de basura que está pegado a la cerca de madera. El frío no lo mató, al contrario, lo puso fuerte, duro. La soledad no mermó su espíritu, ni la oscuridad lo atemorizó. Fue una suave y tibia llovizna en la madrugada la que le dio muerte lentamente, la que conforme caía lo aniquilaba, deshaciéndolo como ácido corrosivo. En la mañana siguiente, nada quedaba, solo el agradable recuerdo del hombre de nieve en la memoria de los niños. Ay, Así es la vida, hoy estamos, mañana no. Solo perduramos un poco en el recuerdo de los hijos que trajimos al mundo y que formamos, y en algunas obras que dejamos. Ay, Ya. qué precioso, queridos amigos, esa es una gran reflexión, pero para el hombre de nieve fue toda una vida, fue toda su vida, unas cuantas horas con 15 niños, después la soledad, después la noche, para después quedar, bueno, en el más hermoso y eterno de los momentos, que es el eterno recuerdo de lo vivido y que hasta en ese momento invita a la reflexión. Oye, qué precioso. Oye, querido Enrique, una pregunta. ¿Este libro es posible adquirirlo en algún lugar? ¿Lo tienes en algún lugar para que lo podamos adquirir? Pues yo quería ponerlo en algunas librerías, pero cuesta mucho trabajo por el sistema que tenemos, no me han dado chance. O sea, ves Ajá. que ayer en la librería México, y me han dado para hacer presentaciones, pero esporádicas, pero no tengo problemas en que me den presentaciones. La cuestión es de que no hay apoyo logístico. O sea, ellos no invitan a la gente. No hablo del Fondo de Cultura Económica, hablo de otros, que no sé por qué. Yo digo, pues yo voy a presentar mis libros y llego y resulta que no hay nada. O sea, tengo que hacer mucha propaganda, promoción, y la Secretaría de Cultura se queda cortito en ese aspecto, que todavía no nos apoya más, y no digo de dinero, que diga, ¿sabes qué? Mira, sí puedes ir, ¿qué librería quieres ir aquí? Ah, bueno, diles que te apoyen, que te dejen pegar un cartelón, o que yo la ponga, un cartelón, que te dejen anunciarte, que te presten las sillas y la mesa, nada más, nada más. Y realmente no lo hacen. Es más, apenas me dijeron, te dicen en muchas librerías, en la gran mayoría, sí puedes hacer presentación, presentarlos, hablarles, pero no puedes vender tu libro. ¿Por qué? Porque no somos una organización, aunque los burócratas que trabajan en todos esos lugares reciben su salario muy bueno, digo, más que yo, y digo, pues yo no quiero que me den dinero ni que des tu dinero, pero es que pues se supone que los que trabajamos, porque yo siempre he sido trabajador muy pesado,
que te den chance de que vas a presentar tu libro, porque es eso. Aquí en la librería de José Martí de la Colonia Estrella, donde nací, ya he ido varias veces y me quieren cobrar y me parece ilógico, no porque no pueda pagar los 700 pesos, pero dicen, es que no somos una organización sin fines de lucro. Le dije, entonces, pues es que si no te voy a traer 3,000 libros para hacerme sacar 50,000 pesos de ganancia, con que me dejen vender 7, 10 libritos, con eso será suficiente para que uno diga, bueno, la gente aprecia. Porque también sé que el sistema no ha favorecido a los mexicanos de mi generación, digo porque ya voy a cumplir 60 años, de mi generación que ahora se está muriendo, fácilmente el 80-90% no leen y las nuevas generaciones no les dan chance. Bueno, a ver, queridos No les amigos. dan chance, entonces de por sí cuesta trabajo en las diferentes escuelas. ¿Ya? No, hombre, no. A ver, queridos amigos, yo no estoy diciendo nada, ¿eh? Pero me encanta lo que está comentando Enrique. A ver, autoridades que rigen los destinos culturales que nos están escuchando y nos están escuchando en varios países, ¿eh? Estados Unidos, México, Latinoamérica. A ver, ahí está, punto de vista de un escritor que está escribiendo y que está documentando la carencia de motivación y de apoyo hacia lo que él está haciendo. ¿Ya? Y además, quiero decirle, me uno a lo que está comentando mi querido Enrique José Aguilar, autor de este maravilloso libro, Letras de un jardinero. Es decir, hace falta. Qué bueno que estás documentando eso, Enrique. Lo apoyo, lo avalo. Hace más falta apoyo para los escritores. Qué bueno que lo estás comentando. Ningún escritor ahorita que ha estado en Conroy en la cultura lo ha documentado. Lo respaldo y lo apoyo. A ver, autoridades, este, ¿qué, qué podemos hacer por estos autores independientes? Te doy un ejemplo, Roger, un ejemplo que me sucedió. Cuando yo saqué mi primer libro, así como estaba, en la yo fui al centro comunitario de South Park, que es un centro cultural, y les dije, quiero sacar mi libro. Sí, cómo no, ¿para cuándo? Y como tienen ahí un rol, porque hay diferentes actividades culturales, me dijeron, sí, pues en 3 semanas o un mes. Y dije, bueno, sí, dentro de 3 semanas, un mes. Y ya yo fui, pegué mis cartelones, me prestaron la silla, las mesas, hasta me compraron un cafecito, y yo junté gente y me dieron chance, sin ninguna traba. Luego, cuando saqué mi tercer libro, que se llamó El Regalo, El Regalo y Juan Pueblo, les dije, fui a la biblioteca pública de Seattle, que está del tamaño de la biblioteca Vasconcelos, y le dije yo a la bibliotecaria, que era una peruana, y también de gente que hablaba español, yo quiero sacar aquí, presentar mi libro. Y me dijeron, sí, ¿qué libro es? Y ya les dije yo. Y solamente me dieron tiempo. Ah, pues dentro de un mes se ocupa este lugar y ahí puedes presentarlo. Y también, sin ningún problema, luego me invitaron a la universidad, a City University of Seattle, que fue gente de la clase media del norte de México, de Monterrey, a ver las instalaciones porque allá estudian y me invitó el Consulado de México y yo fui. Y también fui a Chemiqueta Community College, que queda en Oregon, que es un centro comunitario, y me invitaron. Y también, como te comenté que en la FIU, donde gané el concurso internacional de narrativa con mi cuento Hoy se mata el marrano, allá en la FIU, Florida International University, en Miami, Florida, me invitaron. O sea, no hay problema. Yo decía a un lugar, ¿sabes qué? Quiero prestar este libro, sí, cómo no. Y aquí voy y me dicen, es que no le damos chance a autores independientes. Y yo le dije, pero es que yo nací aquí, yo no, o sea, me parece ilógico que un centro comunitario, centro cultural, que es para reunir gente, para enseñar lo que uno tiene, su propia comunidad. Por ejemplo, aquí en la Colonia Estrella, fui a Pilares de la Colonia Estrella dentro del mercado y me dijeron que sí, nunca me han hablado. Aparte, pues en otros lugares ya me empiezan a hablar. Fui al Centro Cultural José Martí, les dije, y ya van varias veces que simplemente no me hablan. Primero porque me quieren cobrar una feria y me parece que pues voy a presentar un libro, si lo quieren, si me compran 5, está bien. No voy a hacerme rico, ni siquiera voy a conseguir para comer. Yo trabajo, como te digo, soy un trabajador que pues hay que fregarse siempre para trabajar, pero es increíble que todavía los centros culturales, la gente que trabaja allá no tenga conciencia de que el pueblo, porque yo soy pueblo, debe enseñarle al pueblo lo que ha aprendido, porque todos aprendemos de todos en todos los tiempos. Yo aprendo de ti, que eres una persona muy preparada, y te agradezco mucho esto,
y aprendo donde me dan, pero muchos lugares que te dicen, sí, cómo no, venga al rato, y ya llegas y dices, pero mira, vaya a este correo electrónico, y luego a esto, y te traen como una papa caliente de un lugar a otro, y lo único que quieren es liberarse de uno, y ni siquiera tienen el pensar, a ver de qué se trata tu libro, y le interesaría a la gente. Y yo digo, si somos éramos 20 millones de indocumentados en Estados Unidos, la sexta parte de México está allá, que México es el 10º país más poblado del mundo. Y cuando pasan aquí 2,000 o 3,000 venezolanos, cubanos, mucha gente de clase media que no conoce la pobreza dice, ay, nos están invadiendo, y le digo, ¿y los 20 millones de mexicanos que hay allá indocumentados? Porque no ha habido una reforma migratoria, ¿eh? Yo estuve 26 años, me porté bien, nunca cometí ningún delito, nada, pero simplemente no, porque sí te quieren para trabajar. Y ahí te doy un ejemplo ya para cerrar este. Tengo un amigo súper buena onda de Jalisco que estudió una licenciatura en Estados Unidos, pero sin papeles, porque sí hay chance, como tú acabas de mencionar, de estudiar. Sacó una licenciatura, hizo servicio social, todo bien. Cuando quiso entrar a trabajar a su rubro de que estudió, le dijeron que su seguro social no coincidía, porque no quieren gente que les compita allá con ellos, quieren gente que haga los trabajos que no quieren hacer los blancos, la gente de color, los negros o los asiáticos, porque a los mexicanos ya se ganaron la fama de ser unos muy buenos trabajadores. Y ahorita, aquí también en este libro tengo un cuento que se llama Pueblo Olvidado, que lo escribí hace como 20 años, o 25, que habla de cómo los pueblos se quedan sin gente que le levante las cosechas. Y ahora en YouTube puedes encontrar muchísimos narraciones, muchísimos videos de ya granjas que se quedaron sin trabajadores porque ya entró la migra así indiscriminadamente, se llevó a todo lo que encontraba, y los granjeros están chillando ya porque la gente dice, no, pues me van a encerrar, porque son corporaciones privadas que no son ni siquiera el gobierno federal, que le cobran al gobierno federal para detener a la gente, y entre más lo detenga, más ganan dinero. Es una gran injusticia lo que dice. De eso habla mi tercer libro, y también tengo narraciones aquí en mi libro Letras de un Jardinero, porque yo también fui activista social en Tacoma, en Washington. Tacoma es el estado vecino, en el centro de detenciones del Northwest, así le llaman, del noroeste, y son corporaciones privadas. Son privadas, no son del gobierno, pero entre más detengan a la gente y las encierren, más le cobran al gobierno. ¿Y quiénes se friega? Pues los chivos expiatorios ahora, que son nuestros connacionales, y también los hermanos de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica. A ver, Enrique, queridos amigos, a ver, Enrique, te voy a hacer una pregunta concreta. Tú como escritor que estás documentando esto, y qué bueno que lo estás haciendo, ¿cuál es la petición para las autoridades encargadas de la cultura en México? En concreto, ¿cuál es tu petición? Vamos a hacer una petición. A ver, quien nos esté escuchando, hagan llegar esta petición. Tú como escritor independiente, un migrante mexicano que se fue a Estados Unidos, que regresa a México a creer en su propia patria y que además escribe y le aporta a México. ¿Qué petición hay, Enrique? A ver, ¿qué petición hay? La petición es de que la Secretaría de Cultura vigile más a la gente que trabaja temporalmente en los centros culturales, porque pasa este sexenio tanto del alcalde o del gobernador, etcétera, y se cambian todos. Pero mientras están allá, se sienten dueños de los centros culturales, de los pilares, de lugares de que son por ejemplo, el Centro Cultural José Martí de la Colonia Estrella es de los que nacimos ahí. Yo pienso que lo mínimo que me digan, ¿sabes qué? Mira, pon tus cartelones, aquí te presto la silla y la mesa. Pero aunque no me salgan con sus tonterías, que simplemente ya no te responden, no te hablan, llegas y ya está otra persona, pero es que no. Y como yo no soy yo sé mucho de política y también de economía, porque es lo que mueve al mundo. Yo sé de eso, pero no pertenezco a ningún partido político. ¿Y por qué tengo que meter un partido político si soy un simple ciudadano? La mayoría de los que apoyamos a los partidos políticos de nuestra preferencia somos ciudadanos y tienen por obligación que abrir una puerta, porque esos lugares son para los ciudadanos. Yo no estoy diciendo de que me abran el Palacio Nacional o que me abran el lugares así, pero ¿por qué no darle chance? ¿Por qué no poner un tiempo? ¿Por qué no revisar su material? Y otra cosa también, aquí en México, te lo digo porque he ido a varios estados del país y he preguntado también en el Fondo de Cultura Económica, en las librerías por Rúa, etcétera.
Oiga, tiene literatura que hable de los mexicanos que viven en Estados Unidos, y no solamente te hablo de los 20 millones de indocumentados, sino también de los 30, 35 millones de mexicoamericanos que hay. Por eso muchos racistas de los seguidores de Donald Trump, ignorantes, sienten que los invadimos, porque sí somos una gran cantidad, porque la historia menciona que antes de que llegara a Estados Unidos ya era México, y todos sabemos lo que eran los estados que eran de México, pero que sí pues, sean un poco más conscientes, que nos pongan una página que hacer, porque la gobernadora Clara Brugada y la encargada de Secretaría de Cultura dijo que iba a estar en el centro, y las 2 veces que he ido, simplemente hay gente que trabaja y te manda, te canaliza, pero de ahí se desentiende, y hablas por teléfono el número que te dan y no responden. Bueno. Y a mí me da pena. Bueno, a ver, queridos amigos, queridos personas que están en las áreas de cultura, es la petición de un mexicano, que se abran oportunidades, que se abran condiciones para que los escritores mexicanos puedan tener espacio y reconocimiento por su trabajo, motivación, porque, ¿saben qué? Me incluyo, porque sigamos escribiendo. Ahí está la petición, de un escritor y lo estoy viviendo yo en persona, y bueno, esa es la petición a las áreas gubernamentales, Enrique. Ahora, voy a hacer otra petición yo, ahora sí, colgándome de la tuya, así. Nos escuchan empresarios, nos escucha iniciativa privada, que esa es la otra fuerza que tenemos en México. Señores empresarios, señores industriales, que mueven la economía del país. Aquí están los escritores mexicanos también para hacer talleres de lectura con sus trabajadores, que es precioso eso, Enrique, ¿no? Sí, porque durante estos 9 años que regresé ya de Estados Unidos, pues uno cuando viene de Estados Unidos, si no eres académico, como los académicos que se van a Estados Unidos a supuestamente a ver, se pasean con el presupuesto. Yo no soy académico, no tengo contactos, hay mucho ego entre los escritores, y deja de eso, ¿no? Los escritores son buena onda, pero el sistema no te ayuda, porque por eso el 80% de los mexicanos no leen, desafortunadamente. Y eso pues no ayuda a que México crezca más, porque no, la cultura es también la literatura, los que escribimos, también cooperamos. Oye, Y yo no quiero Enrique, hacerme rico, pero pues, Oye, que nos Enrique, den chance. te voy a hacer unas preguntas muy rápidas porque se nos va el tiempo. ¿Dónde y cómo aprendiste a escribir y por qué elegiste ser escritor? Así nada más dime rápido. Porque era un desahogo para mí por las cosas que había tenido, y luego me di cuenta que también leyendo y escribiendo me afinaba y ya hacía cuentos, y ya pues luego los junté. Y porque porque me gustaba muchísimo, es mi hobby, es mi forma de dejar mi mente libre y dejar que se muevan los personajes, y me liberaba de ellos escribiéndolos, y aquí están en los libros. Oye, otra pregunta, así rápidas. ¿Cómo escoges los temas o los personajes para escribir un cuento o una novela? En base a las circunstancias que he vivido desde niño, en base al sistema, al área, a la ciudad, el pueblo, la gente, leyendo en su carita, en sus manos, lo que hacen, y dejándolos que se desarrollen como personajes. Ya luego les pongo nombre y luego bautizo al cuento o a la narración y esto, y pues ahí sale. Oye, otra, Hombre, que ya se nos está comiendo el tiempo. ¿Cuáles son algunas de las principales características que tiene que tener alguien para dedicarse a escribir? esto te lo contesto lo más rápido posible. Una gente que se dedica a escribir debe de escribir, primero que nada escribir, pero lo más fundamental que va con también escribir es que debe leer toda la literatura, o debe tener experiencias muy buenas o muy malas que le hayan pasado en la vida para poder sacarla. Eso. También debe ser inteligente, y también debe tener, le dicen talento, porque incluso a mí, fíjate, yo que tengo del oficio de escritor, me han dicho que soy artista. Yo digo, no, yo no soy artista, yo solamente tengo el oficio de escribir porque tengo la necesidad de hacerlo. Pero si no tiene esos, que es disciplinado, si no tiene talento, si no es inteligente, si no escribe, si no lee, si no alimenta su mente, si no libera su mente, porque hay gente conocí mucha gente que quería escribir, pero digo, ¿qué trabajas? Yo conocí una amiga que trabajaba en Microsoft, allá en Bellevue, y ella no quería escribir, pero no leía, y no leía porque tenía que hacer su trabajo de eso. Le dije, bueno, yo por eso escogí ser el jardinero, porque no se requiere. Oye, No se requiere.
Oye, otra pregunta, ya, ¿por qué más, a ver, ¿por qué consideras que más del 80% de los mexicanos no tienen el hábito de la lectura? ¿Por qué lo consideras? Porque más del 90% de mis compañeros que van a trabajar a Canadá, como sabes, soy trabajador agrícola en Canadá, aquí está un niñito que es mi amigo. Ahí cierra la puerta, ¿eh? ¿No quieres saludar? Así nada más. Ven, 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 A ver. ven. Aquí. Se llama Fared. Ay, hola, Farel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ven. Ya nos saludó ahí un gran amigo de Enrique. Ahí, cierra la puerta. Oye, Sí, sí, repite la pregunta, por favor. Ah, perdón. ¿por qué consideras que más del 80% de los mexicanos no tienen el hábito de la lectura? Bueno, lo dije muy rápido, pero te lo vuelvo a repetir. Yo vengo yo he trabajado con gente, que va a trabajar conmigo a Canadá. Yo hablo un 85%. En Canadá, por ninguna razón hay motivos para que una gente vaya a la escuela, ni que aprenda, ni que practique, ni nada, porque solamente vas a trabajar y ya. El demás día, el otro día, día libre, necesitas hacer tu comida, lavar tu ropa y descansar, porque toda la semana es bien jodida. Y de cuando terminas tu trabajo, te regresas a México. Pero aún así hay gente que tiene un talento increíble que te habla un 35, 30%. Pero para que tengas mejor dominio del inglés, debes de aprender, debes de ir a la escuela. Y aquí, y en México, en Estados Unidos, la gente que se va para allá no se va a estudiar la mayoría. Te hablo del 90% de los mexicanos que se escapan, que son pobres. Se va a trabajar porque ve la forma de hacerlo. Y sí, soy muy trabajadores. Tanto así que sabes que ha sido las remesas que han llegado a 60,000 millones de dólares anuales, mucho dinero, que más que el dinero que tiene cualquier millonario de acá, entradas directas al pueblo que ayudan para que México no caiga en pobreza. Y ahorita somos la 12ª economía del mundo. Pero no leen por tradición, porque así ha convenido al sistema, porque también no ha habido suficientes escuelas, universidades, no se ha ampliado mucho y porque se ha abandonado al pueblo mucho en las pasadas administraciones, aunque ya está mejorando, pero todavía falta un buen tanto también que se pongan a hacer planes de trabajo para que puedan incorporar a la gente a la lectura y que no sean tan pesados los burócratas que trabajan en las diferentes dependencias del gobierno que se dedican a la literatura, que hacen muchas actividades de otro tipo, otros rubros, pero no en literatura. A ver Muy cuántos bien. concursos hay, cuántas convocatorias, no hay nada. Y en los jóvenes, que lo hagan de los jóvenes, pero también en la gente de toda edad, porque la literatura se lleva en el corazón y en la mente. Ya. Pues ya que ya se acabó el tiempo, vamos a hacer otra entrevista, querido Enrique. Oye, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias a ti y estamos en contacto, Roger. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Queridos amigos, me despido con el microrrelato de todos los programas. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Gracias, querido hermano. Gracias.